Buenos días, compañeros y compañeras, funcionarios, concejales, secretarias generales de Navarro, Marita de la Higueras, concejales, secretaria general de Suipacha, Norma Romero, a la comisión directiva, los compañeros también que han venido. Me hubiese gustado que haya más funcionarios como vos, Luis, que vengan a hacer esta capacitación tan importante que es sobre violencia laboral, de cómo nos tenemos que empezar a manejar con las y los trabajadores. Esto surge a raíz de situaciones que venimos desde nuestro sindicato hablando con el departamento ejecutivo y que por ahí muchos trabajadores y trabajadoras no se animan a hablar, que saben que tienen un sindicato, una comisión directiva y un cuerpo de delegados con los que pueden contar para erradicar la violencia laboral en lo que es la Municipalidad de Mercedes. Así que bueno, muchísimas gracias por la presencia, gracias al licenciado Claudio Remis, que hace tiempo venimos trabajando para la misma, gracias a Gustavo, a la presencia del intendente municipal, la presidenta del Consejo Deliberante, Mariana San Martín, que muy generosamente nos prestó el espacio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Traigo el saludo del Cholo, nuestro secretario general, García. Realmente, mi carácter de secretario de negociación colectiva, en este ciclo 2024 de charla-debate, celebramos que nuestro sindicato acá en Mercedes, con la conducción de Evangelina Artaza, con la presencia regional de compañeras de Suipacha de Navarro, compañeros de la comisión directiva, en un día especial, porque es un día de cobro, así que si cobran en el banco se dificulta todo, obviamente, ¿no? Cobrar y todo, pero decía que celebramos la iniciativa porque poner en agenda un tema tan delicado como la violencia laboral es muy importante. Es decir, que el sindicato lo pone, y también celebramos muy destacadamente la presencia del señor intendente, en este caso el compañero Juan Utarros, y la compañera Mariana, que además de ofrecer el recinto, su presencia no es un dato menor, sino que es un apoyo, como la del compañero subsecretario, bueno, y concejales, yo no quiero entrar en individualizar, pero digo que es un apoyo, su presencia es todo un apoyo político a la iniciativa, y que están como señal hacia los que la cometan, una señal política claramente, estar contra la violencia laboral, ¿no? Y en esto lo celebro, no me quiero extender, así le damos lugar a los compañeros que opinen, pero me parece muy importante porque obviamente siempre hay entre el departamento ejecutivo y el sindicato debates, tensiones, producto de distintos roles, pero esto quiere decir que puede haber lenguajes comunes, como sé que los hay, porque Juan es un compañero, o Mariana, con todos ustedes, compañeras y compañeros, donde el neoliberalismo está haciendo estragos nuevamente en esta etapa más cruda, más salvaje, encarnada por el presidente Milei. Entonces nosotros tenemos que estar más unidos y unidas que nunca, sobre todo en estos temas, en el tema de la aplicación de la ley 14656, que pronto se van a cumplir 10 años de su aplicación. Así que, bueno, realmente les agradezco la participación, que hayan elegido este tema, y también uno de nuestros principales disertantes, un sociólogo de renombre, politólogo también, Claudio Remis, que además es compañero municipal, el secretario de capacitación del Sindicato Empleado Municipal de Lanús. Así que bueno, nos acompaña hace muchos años, amigo personal, así que bueno, muchas gracias por todo. Muy buenos días, bienvenido, un saludo
grande Cholo García. Evangelina, gracias por la invitación, felicitaciones por la organización. Como se decía recién, coincidimos en los objetivos, sin lugar a dudas. Nosotros creemos que un proyecto de ciudad, un proyecto de provincia, un proyecto de país, siempre la columna vertebral para el crecimiento y el desarrollo son los trabajadores y trabajadoras. La semana pasada hicimos un encuentro también con el lanzamiento de la Dirección de Salud Mental, porque evidentemente algo que se percibe en toda la sociedad, en todas las instituciones, es un crecimiento de la violencia, que después el licenciado lo va a explicar mejor, pero viene por un lado de afuera, de todos los dispositivos municipales que atienden a nuestro pueblo reciben e identifican esa problemática, porque, como recién hablaba con el concejal Diego Ferro, que es un representante de los trabajadores también, hoy se está limando, poniendo en discusión las obras sociales. Entonces, si hablamos de un derecho, el derecho básico a la salud, y si se empieza a quebrar las obras sociales que administran los sindicatos, que dan respuesta a un sistema de salud que hoy está en crisis, que se acrecienta la crisis a través de la liberación de los precios de los medicamentos, a través de marcar que todo puede liberarse menos los salarios. Los salarios siempre tienen que tener un piso. En ese sentido también celebrar el trabajo en conjunto que hicimos con el sindicato, porque este año le vamos a ganar a la inflación con los aumentos que pudimos consensuar. Creo que eso es importante, algo que coincido desde siempre con el Cholo antes de ser intendente, que hay que encontrar un principio rector que ayude que en nuestro país, en la Argentina, los salarios municipales tengan un acompañamiento por parte del Estado Nacional en términos de recaudación. Cuando nosotros hacemos aporte como pueblo, la mayoría de nuestros impuestos va al Estado Nacional, en menor medida a la provincia, y el concepto de tasa en mucho menor medida a los municipios. Diciendo que en situaciones de crisis lo que más se demanda es el trabajo de los municipios. Entonces, con más crisis tenés más demanda, tenés menos recursos, porque también hay una decisión de sacar recursos a las provincias, hay una decisión de sacar recursos a los municipios, y hay una decisión de que el salario tanto del sector público como del sector privado vaya hacia la baja. Entonces todo esto genera un combo que dificulta mucho la convivencia laboral en los distintos ámbitos, y además del vínculo con hacia afuera del Estado, está el vínculo interno. Y en esto tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo en conjunto para evitar, erradicar, prevenir la violencia en todas sus expresiones. Así que, bueno, quería estar, como recién lo marcaban, me hubiese gustado quedarme a toda la jornada, pero quedé que ahora a 10:30 tengo otro compromiso, si bien 9:30 punto, pero bueno, lo importante es, a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias, porque siempre hay diferencias de mirada cuando uno está en un sindicato o cuando uno está en el ejecutivo, pero miramos desde el mismo lugar. La verdad que yo soy un eterno agradecido y trato de demostrarlo a través de acciones, porque si la ciudad está un poco mejor, gracias a los trabajadores y trabajadoras que todos los días le ponen el cuerpo, que a pesar de la crisis, a pesar de los conflictos, están dejando bien en alto la bandera del trabajador estatal, del trabajador municipal. Y a mí me gusta también siempre hablar de la familia municipal. La semana que viene vamos a celebrar nuestro día, lo vamos a celebrar con dignidad. Siempre la unidad tiene que reconocer la diversidad, tiene que mantener como eje el respeto, el diálogo, el entendimiento
y esto, poder generar espacios y ámbitos para trabajar colectivamente y encontrar soluciones colectivas. Porque el Ejecutivo solo no tiene solución, el sindicato solo no tiene las soluciones. Ahora, cuando somos capaces de entendernos, de trabajar y articular, creo que podemos dar paso, como lo hemos hecho este año, y ojalá podamos avanzar muchísimo en que los ámbitos de trabajo en nuestro municipio sean cada vez más amenos, más familiares, que se evite todo tipo de situación de violencia y de tensión y de conflicto que también hace mucho a la calidad de vida, porque pasamos muchas horas compartiendo un espacio y bueno, en la medida que podamos tomar nota de las situaciones críticas y problemáticas y con esa nota podamos escribir otra historia, creo que este es el propósito de este encuentro, así que bueno, felicitaciones, gracias y sigamos desde la diversidad caminando en unidad, que es lo que necesita nuestro pueblo. Nuestra presidenta del Consejo Deliberante, Mariana. Bueno, no mucho más que decir. Buenos días, compañeros y compañeras municipales. Cuando Evangelina me presentó formalmente una nota queriendo el recinto del Consejo Deliberante, me pareció un lugar muy interesante para que hayan elegido este lugar. Es el lugar donde 2 veces por mes debatimos las y los concejales y muchas veces debatimos la situación que está viviendo no solamente nuestro país, la provincia y también nuestra ciudad, por supuesto. Y cuando hablamos de violencia de una manera amplia, y específicamente, particularmente la violencia laboral, siempre nos van a encontrar. Yo puedo hablar no solamente como presidenta del Consejo Deliberante, sino como compañera de los otros concejales de Unión por la Patria, siempre nos van a encontrar trabajando en conjunto para la erradicación de las violencias. Y en esto, y para no alargarlo más y ya empezar con la jornada que seguramente va a ser mucho más valiosa que las palabras que les puedo decir, la mayor violencia que hoy estamos viviendo viene del gobierno nacional. Y en eso debemos trabajar muchísimo. Por supuesto que lo vemos reflejado en la calle y seguramente los compañeros y compañeras municipales les toca más de una vez por día atender cuestiones que tal vez excedan o que había cuestiones que ya estaban resueltas. Yo nunca dejo de pensar, cuando me tocó, tuve el orgullo de ocupar por primera vez una banca de concejala. Yo soy empleada del Poder Judicial de la Nación, por supuesto de licencia, sin goce de sueldo desde que estoy acá. Y tenía esa visión de lo que se dice muchas veces tan dolorosa, ¿no?, en la calle, de lo que se dice de los empleados municipales. Y hace muchos años, en 2015, soy una ferviente defensora del empleado y la empleada municipal, porque como recién decía nuestro intendente, nuestra ciudad se ve mucho mejor, no solamente por las políticas públicas que adopta un ejecutivo, sino porque detrás de él, o junto a él, hay un montón de empleados y empleadas, compañeros y compañeras municipales que hacen que ese proyecto político se pueda llevar adelante. Y párrafo aparte, y concluyo con esto, tener compañeros y compañeras que se ponen al frente de los sindicatos municipales, que son sindicatos que tienen una característica diferente, y justamente por esto que recién marcaba el intendente, esta cuestión que tiene la democracia, esta deuda que tiene la democracia de hacer que los empleados y empleadas municipales puedan tener de una vez por todas un sueldo digno, el sueldo que se merecen. Será por eso que se crea ese sentido común en la calle del empleado municipal vago. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a encontrar siempre unidos para poder no solamente enaltecer el trabajo del empleado y la empleada municipal, sino luchar con los sindicatos para que de una vez por todas esto quede saldado. Así que nada más que decirles, me encanta que nos veamos acá en este recinto
y bueno, me siento orgullosa de que hayan elegido este lugar, que tengan una muy buena jornada y a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. El tema que nos convoca hoy es un tema bastante complejo, bastante largo, es muy poco el tiempo que tenemos hoy, siempre es poco el tiempo que tenemos por una capacitación porque un encuentro, una charla, porque más de 2 horas se convierte en un embole, y por un lado, y porque es difícil sostener la atención y demás, pero por otro lado, a veces los temas son bastante más complejos de lo que el tiempo que uno les puede dar. Así que vamos a tratar hoy de ver algunos conceptos básicos que tienen que ver con el tema de violencia laboral, que está dentro de otras violencias, por eso digamos una modalidad de violencia, no es una violencia, es una violencia en sí misma, pero es una modalidad, es una forma de expresión de violencia en determinado ámbito. ¿Sí? Esto no quiere decir que no existan otras violencias como tipificadas como violencia. Eso después lo vamos a ver. Retomar, quiero hacer una introducción breve sobre la situación actual en la que estamos con estos temas. Primero decir que escuché acá recién que hicieron una jornada sobre salud mental, que me parece que es excelente, buenísimo, porque va a haber que empezar a militar estas cuestiones, porque mientras acá se hace, ustedes hicieron, llevaron adelante una jornada sobre salud mental, en otro lado se está aniquilando la salud mental, se están cerrando espacios de salud mental, espacio fundamental y limpiado, digamos, muy directamente ligado a la violencia laboral. Nos sorprenderíamos si analizamos estadísticas en el ámbito de la salud, vamos a ver ahí muy claramente, digamos, donde digamos, las consultas, la cantidad de consultas derivadas al ámbito de salud, en un abanico muy grande de consultas, la cantidad de consultas devenidas de la violencia laboral. Y que en muchas de esas denuncias, que en un principio son solamente denuncias de violencia laboral y que después las personas empiezan a recurrir a determinados tratamientos psicológicos, médicos, psiquiátricos, también nos sorprendería, digamos, es algo que lo mencionamos todo el tiempo, la violencia es una palabra fácil de pronunciar, la mencionamos todo el tiempo, hablamos todo el tiempo de violencia en la calle, en la cancha, en el trabajo y demás, pero digamos, en términos de abarcar el tema de la violencia a través de las políticas públicas, estamos en problemas. Cuando les decía recién que quería contarles un poquito cuál es la situación actual, sobre estos temas es devastador, porque digamos, las entidades o las instituciones que históricamente generaron políticas públicas para paliar este tipo de situaciones a través de programas y demás, están con la persiana cerrada desde hace 9 meses, básicamente, para ser concreto. Yo trabajo este tema hace más de 20 años, formé parte de la construcción del Consejo Nacional de las Mujeres, trabajando como en términos de violencia, conformé, tengo por acá el cuadernillo, porque siempre me olvido las leyes, entonces me desplaje para hacerme una ayuda de memoria, la ley 26.485, que fue en el año 2009, que fue una ley que se llevó adelante a través como política pública, volviendo al tema de la política pública, que es una palabra que tenemos que empezar a incorporar seriamente y analizarla, porque estamos empezando a ver que las políticas públicas se están yendo y no vamos a tener dónde recurrir por nada. Entonces, cuando se establece esa ley fue paradigmática en el año 2009, se puso en práctica en el 2010, nosotros la aplicamos por toda la Argentina porque era una ley que las provincias tenían que adherir, no era una ley que se bajaba directamente, la mayoría de las provincias tenían las leyes propias, que tenían que ver con violencia familiar y demás, como una cuestión de, digamos, una discusión que venía mucho más de atrás de cómo vincular las violencias en las políticas públicas. Lo paradigmático de esta ley, no me voy a detener mucho en esto, pero sí para hacer una introducción y sepamos de dónde venimos con estos temas, lo paradigmático de esta ley fue que reemplazó básicamente y fundamentalmente lo que siempre se llamó violencia doméstica y lo pasó a un nivel mucho más alto, digamos, donde tipifica violencias y modalidades de violencia. Dentro de esa tipificación de violencias, la violencia laboral es una modalidad de las violencias, ¿sí?
Esa ley, que es la 26485, nos dio un paraguas a nivel nacional en términos de referencia legal, ¿sí? Es decir, a partir de esa ley, nosotras y nosotros podemos en nuestros ámbitos laborales, por ejemplo, tomando el caso de la violencia laboral, establecer algún vínculo a través de, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, donde se creó una oficina de violencia laboral, ad hoc, digamos, para esta ley, en donde nosotros podíamos vincularnos, ya sea a través de un sindicato, por ejemplo, nosotros acá, sindicato municipal, problema de violencia laboral, oficina de violencia laboral, se dirime ahí, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, pero, digamos, estas políticas públicas que dieron mucho resultado durante todos estos años, están, digamos, liquidadas. O sea, el Ministerio de Trabajo tiene la persiana cerrada, nosotros tenemos un montón de laburo metido ahí adentro, con un montón de otros espacios y demás, y no tenemos respuesta de nada. La violencia laboral está explotada, digamos, de denuncias y demás, y no hay quien dirima esto en la justicia, en los organismos como antes era el Ministerio de Trabajo, donde se podía llevar a un laudo o a dirimir esto, o a buscar solamente información, básicamente. Entonces, estamos, vuelvo a decir, asistiendo a un desguace de las políticas públicas concreto, muy concreto, no es una cosa que nos parece, que nosotros creemos, que no, digo, sino que no tenemos acceso, ¿sí? No tenemos directamente acceso y nadie lo está teniendo, no solamente las personas que nos dedicamos a este tema, sino que ningún organismo. Es decir, se acaba de cerrar el Ministerio Nacional de las Mujeres, pero se cerró, el edificio está en venta en la calle Cochabamba. Lo digo porque yo hasta hace 9 meses trabajaba ahí como planificador de políticas públicas con perspectiva de género y no quiero hablar de mí, digo, no importa porque echaron a 800 personas y era el lugar donde también se generaban un montón de políticas públicas ligadas a la violencia laboral y daban solamente, bueno, la línea 144, que quedó absolutamente atomizada. Nosotros cuando analizamos la línea 144, del 100% de llamadas que se hacen, los 365 días del año, 24 horas todos los días, 24 siempre, el 60% de las cosas, de las denuncias hechas tienen que ver con un ámbito de violencia laboral. Digamos, son datos que no son menores, o sea, son datos que ameritan generar políticas públicas para atacar ese problema. Digo, si esto no está, si la política pública no está, nosotros no tenemos a dónde ir. Si alguien tiene, o sea, sí, por suerte, vuelvo, y esta es la otra parte que quería decirle, por suerte tenemos entidades sindicales en Argentina que se ocupan de este tema. Entonces, una vez más vamos a pedir el redoblar esfuerzos a las entidades sindicales a través de los recursos de donde se pueda, con apoyos internos nuestros, las federaciones y demás, que, digamos, van a tener que redoblar los esfuerzos porque hay una parte fundamental, una pata muy importante en estos temas que ya no está más. O sea, en lo que era el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que incluía una parte muy importante con el tema de violencia laboral, dejó de existir, quedó atomizado, las 20 personas que quedaron no tienen funciones, y además pasó al ámbito de, ¿cómo se llama? De justicia, al ámbito de justicia, que paradójicamente funciona en la ex-ESMA, ¿no? Parece una broma del destino, y que, digamos, tienen, por ejemplo, y esto no es una percepción, sino que es una realidad, tienen dificultades para mencionar la palabra género, ¿sí? Ya a la gente que quedó le dijeron que la palabra género estaría buena no usarla porque les hace un ruido, no están de acuerdo y demás. Entonces, todo lo que tenga que ver con la administración de las denuncias o los avances que haya sobre las cuestiones de violencia de género van a un ámbito de justicia. Ese ámbito de justicia es el que está planteando, digamos, esta atomización de las políticas públicas porque dice que no es así, que no están así, que no hay violencia, que habría que verlo de otra manera. Bueno, entonces, todo lo que vaya ahí no va a ningún lado, ¿sí? Entonces, nosotros estamos parados hoy en esta es la foto, el mapa, digamos, de las violencias en Argentina, dentro de las violencias
la violencia laboral es una pata muy fuerte por todo lo que implica, digamos, lo que implican los ámbitos laborales, donde uno construye unas relaciones, pero además de que construye relaciones y lleva adelante tareas, pero además de construir relaciones, de llevar adelante tareas, las relaciones que construye son de ámbitos, como se dijo acá también en la introducción, permanente, cotidiano, continuo, donde si digamos, no hay una posibilidad de, digamos, de llevar adelante un ámbito de trabajo adecuado, digamos, la violencia entra seguramente, siempre. Las violencias no son siempre, obviamente, cuando uno habla de violencia, generalmente, o durante mucho tiempo, siempre nos aparecía esta cuestión de la violencia física, pero, digamos, lo que sabemos que en los ámbitos laborales las violencias pasan más por un camino que tienen que ver con otro tipo de violencias, que son unas violencias más invisibles, pero que son mucho más nocivas a los efectos que se traducen en nuestros cuerpos, ¿sí? Es decir, los efectos de las violencias invisibles, el bullying, bueno, hay otras violencias, obviamente, que se fueron agregando con el tiempo, como el ciberviolencia y demás, pero que la violencia, por ejemplo, la violencia psicológica, que es la más fuerte dentro del ámbito laboral, junto con la violencia física y el acoso sexual, son los tres tipos de violencia que se manifiestan fundamentalmente la violencia en el ámbito laboral, suceden a veces en forma separada y a veces en forma consecutiva, o sea, se pueden estar concatenadas, ¿sí? Un acoso sexual en un ámbito de trabajo y la negativa al avance de esa persona sobre la otra en términos sexuales provoca en esa persona que padece el acoso sexual, además, una persecución psicológica que puede ser verbal, tácita, escrita, mensajes, ¿sí? Hay un sinfín de cuestiones que se dan alrededor de las violencias que incluso las personas que a veces sufren la violencia no están detectando rápidamente que están siendo víctimas de violencia. Justamente porque es un tema que no está tan puesto, digamos, como para decir, che, esto es violencia, esto no es violencia, porque eso es otro tema. Cuando hablamos de violencia laboral tenemos que saber qué no es violencia laboral, ¿sí? Una conflictividad laboral no es en donde se discute, se pelea y demás, no es una cuestión de violencia laboral. El síndrome de agotamiento físico, el burnout, el famoso burnout o cabeza quemada, digamos, o como se lo conoce, no es violencia laboral, porque, digamos, el estrés laboral no siempre tiene que ver, puede ser producido en términos individuales por alguna cuestión de violencia laboral, acoso sexual, acoso psicológico y demás, pero puede ser que no. Por eso la importancia de nuestra como entidades sindicales es tener en claro, digamos, qué hace uno como qué hace una entidad sindical para estos temas. Cuál es la importancia de qué cosas llevar adelante para detectar los casos de violencia laboral, cuándo es violencia laboral, cuándo no es violencia laboral, y cómo llevarlo adelante y cómo de alguna manera popularizar, digamos, y convertir en algo bien visible estos temas. Iba a decir algo y me olvidé que tenía pensado y se me fue. Bueno, ya me acordaré. Respecto de lo que hablábamos antes, del tema de cómo es el impacto de las violencias en los cuerpos, está llegando a situaciones muy complicadas, muy difíciles. Hace ya un tiempo, digamos, donde van recurrentemente apareciendo casos de suicidio ligados a la violencia laboral, porque la violencia laboral, a diferencia de hace unos años donde no había este nivel de comunicación a través de distintas pantallas que usamos cotidianamente, digamos, se traducía en el ámbito del trabajo específicamente, era bien territorial, ¿sí? Después uno se iba a su casa, el otro se iba a su casa, lloraría, la víctima lloraba en su casa, se lo comentaba a amigas, amigos, pero se despegaba, aunque sea momentáneamente, digamos, de la situación de violencia. Hoy la violencia no descansa, digamos, ¿no? Hay acosos que trascienden a lo territorial, que tienen que ver con el uso de las pantallas y todos los canales vía redes que nosotros conocemos. Esto está siendo muy perjudicial para algunas, digamos, personas en el término de personalidades, de cómo nos encuentra, en qué momento nos encuentra en nuestra vida y cómo nos afecta. Nosotros todo el tiempo levantamos testimonios de
casos de violencia, digamos, si nos ponemos mucho en esos temas, porque son el anclaje real de lo que sucede en la vida en los ámbitos laborales. Entonces, y esos testimonios son muchas veces muy fuertes y mucho más sorprendentes de lo que uno cree que puede estar sucediendo. Digamos, la idea nuestra de llevar adelante esta charla hoy no es que yo esté 2 horas acá hablando de esta manera que estoy hablando, que se convierte en medio una cosa volante, sino que es sentar, aunque sea algunos aspectos básicos sí referidos a cómo visualizamos la violencia laboral, cómo se traduce, de qué formas y demás, como conceptos bien marcados, y después que podamos abrir un momento de debate y de charla, y obviamente sí vamos a tener un apartadito, digamos, del rol de los sindicatos y la función de los sindicales, que nosotros consideramos que tenemos que tener como entidades sindicales frente a estas situaciones. Entonces, no me puedo acordar qué era lo que iba a decir, me parece yo creo que de ahí no se ve, ¿no? Esto que está acá, no. Yo de ahí no lo veía, no sé si lo ven ustedes, yo lo veo acá, pero si no se los voy contando y me voy ayudando yo a hacer memoria para no irme por las ramas. Esto que está acá al principio cuenta un poco esto que yo les decía recién, que tiene que ver con los ambientes laborales, y que los ambientes laborales, además de llevar adelante tareas, llevamos adelante relaciones interpersonales, y esas relaciones interpersonales se ven atravesadas justamente por un montón de cuestiones que incluso tienen una influencia externa. Acá también se mencionaba en la intro que hacían las compañeras y los compañeros que en el afuera hay una cantidad de violencia que estamos absorbiendo todo el tiempo, que lo vemos cotidianamente y que en algún lado se nos instala, digamos, ¿no? Hay como un lugar de donde eso va quedando y uno lo va trasladando. Entonces, en los ámbitos de trabajo, que es donde uno comparte 8 horas, 7, 10, lo que fuere, digamos, estas cosas obviamente aparecen, se trasladan, se traducen ahí y tienen un impacto concreto, no solamente, digamos, estas cuestiones que traemos de afuera, sino que las relaciones interpersonales en el ámbito del trabajo, digamos, si no tenemos, vamos a como un esfuerzo en llevarlas adelante de la manera más sana posible, obviamente que en algún momento va a generar algún nivel de violencia laboral. Algún nivel de violencia laboral que lo tuvimos siempre, pero que no lo poníamos en palabras, no sabíamos qué era violencia laboral. ¿Sí? No decíamos, che, este tipo o esta tipa, o la violencia vertical o la violencia horizontal, o la violencia entre pares, digamos que existe, pero la vamos a ver, digamos, no lo poníamos en palabras de esa manera. Creíamos que el mundo laboral era eso, ¿sí? Y fundamentalmente pasa en las corporaciones. Yo contaba la otra vez, fuimos en una secuencia de charlas con ¿cómo se llama? El servicio penitenciario. El servicio penitenciario. Mujeres que trabajan en el servicio penitenciario, ¿no? Muy masculinizadas, obviamente porque están en un ámbito corporativo muy fuerte, con mucha presencia, mucho sesgo de género. Y en un momento, una de las chicas que estaba ahí, que era una mujer policía, digamos, del servicio penitenciario, me dijo, yo pensé yo había naturalizado que tocarme el culo, ella, lo voy a decir, yo hubiese hecho otra cosa, pero ella me dijo, lo voy a poner como ella lo dijo, era algo que era normal, que podía suceder, porque nos pasaba todo el tiempo. Los tipos, en el lugar donde nosotros trabajamos, hacen esas cosas. Y yo ella decía, durante un montón de tiempo pensé que esto no estaba mal. O sea, que no estaba bien, porque a mí no me hacía bien, ni yo estaba de acuerdo, ni nunca yo di el acuerdo para que eso sucediera. Porque, como ya sabemos, el sí es sí y el no es no, ¿no? Entonces, cuando uno dice no, es no. Cuando uno dice sí, es sí. Básicamente es eso. Si esos acuerdos se rompen, es porque alguien está incómodo y alguien
trabajando esa incomodidad. Entonces, cuando ella nos plantea esto y nos dice, bueno, para mí, qué sé yo, convivir con esto un montón de tiempo, y si ustedes, bueno, nosotros en ese momento, ¿no? Sino que ella había empezado a visualizar, a ver, esto son las políticas públicas. Cuando uno lleva adelante políticas públicas, empieza a agujerear discursos y empieza a agujerear prácticas. Prácticas establecidas hasta ese momento con un cierto acuerdo tácito, donde nadie dice nada. O sea, a esta piba le tocaban el culo y ella no decía nada. Dice, vos, talá, qué tío, será, yo no sé. No sabía qué hacer con eso. Y esto que nos parece re loco ahora, como muy, dice, no puede ser que esto suceda. Bueno, no, porque esto fue, o sea, esto fue hace poco que lo contó, y no hace tanto tiempo, en años, que era lo que le pasaba, ¿sí? Entonces, justamente, cuando hablamos de políticas públicas, y yo hago mucho hincapié en eso, en militar las políticas públicas, que las vamos a tener que militar nosotros, de las entidades sindicales, de los ámbitos laborales, las vamos a tener que militar, porque afuera no están más. ¿Sí? Los paraguas grandes que nos daban la cobertura legal para esto, para la violencia, ellos no van a estar más. Vamos a ir a un juzgado y vamos a dormir la siesta a la puerta del juzgado, vamos a ir, no van a dar ni bola, porque es la línea que se está bajando y es la línea que va a seguir siendo así y peor. ¿Sí? Porque ya ni siquiera se puede llamar a un lugar de denuncia por esto, porque la 144 quedó, que es la línea nacional, digamos, de violencia, quedó, hay guardias que hay 2 personas y llaman, millones de personas no atienden el teléfono, no porque sean malas trabajadoras, sino porque no pueden más. Entonces, esa es, digamos, la línea, por eso rescatamos lo de la política pública. Casos como este que nos pasaron un montón, como el ejemplo que acabo de dar de esta chica, digamos, nos llevan a pensar en esto, decir, bueno, ¿qué pasa con esto de la violencia laboral? ¿Por qué nosotros no lo visualizábamos así? ¿Por qué antes se hablaba de eso? Bueno, se empezó a hablar desde el año 2006-2007 que empezó a trabajarse esta temática y empezó a permear en la sociedad. Entonces, más allá de que en algunos lugares cuesta más, otros cuesta menos, nos cuesta llevarlo adelante, digamos, la sociedad está siendo mucho más permeable estos temas y ya, digamos, hay un empoderamiento de determinadas cuestiones. Por eso está bueno que en lugares como este se lleven adelante esta charla, no porque vengamos nosotros, Gustavo y yo, sino porque, digamos, es importante que el tema esté puesto para discutirse. Porque cuando este tema se pone para discutir es porque aparecen un montón de voces, y van a aparecer las voces, porque cosas pasan en todos lados, y no tiene que ver con el ámbito de acá, o de acá a la vuelta, o de allá en el fin. La violencia laboral es absolutamente transversal a cualquier ámbito de trabajo. ¿Sí? Pasa en Pérez Compán, en el Citibank, en el municipio y en el kiosco, en el maxi kiosco de acá a la esquina, que hay 7 personas, hay violencia laboral. Digamos, con distintos grados, obviamente, ¿no? Y que van a ser, digamos, atendidas justamente de acuerdo a ese grado. Pero entonces, uno a veces en los ámbitos de trabajo también nos dicen, en los relatos, que se esconde mucho esto porque no es hablar mal del ámbito del lugar de trabajo. Si bueno, acá se genera esta situación de violencia laboral sobre esta compañera, sobre aquel compañero, bueno, entonces se tiende a esconder, se tiende a callarse, muchas veces da vergüenza decir que a uno es lo que está sucediendo. Por eso es importante, como rol sindical, que después vamos a tener un ratito para hablar de eso, es la escucha. Siempre la escucha, sentarse a escuchar, ¿sí? Y no hablar uno todo el tiempo, como estoy haciendo yo en este momento. Entonces, volviendo para atrás, el impacto, digamos, que nosotros vamos a ver, esto vamos a verlo medio rápido, son cuestiones conceptuales que después ustedes van a ir trabajando con material que nosotros vamos a enviar a las compañeras, ustedes lo van a ir amalgamando mejor. La idea es que se pueda hablar acá en grupo, pero vamos a avanzar sobre el impacto que genera la violencia. Bueno, obviamente el daño psicológico, que es el primero que se registra. En esos, dentro de los daños psicológicos, tenemos trastornos cognitivos, pérdida de memoria inmediata, dispersión de la atención, concentración, estado de alerta permanente, angustia, depresión, agotamiento, sensación de irrealidad, fantasías de aniquilamiento, fragmentación de la identidad, trastornos de sueño. Todas estas cosas que nosotros estamos planteando acá salen de los relatos de las personas que han padecido
hacemos entrevistas en profundidad, dialogamos, charlamos, recorremos un montón de espacios y lugares y vamos tomando nota, vamos desgrabando, en el caso que nos permitan grabar, grabamos, y si no tomamos nota, y vamos armando, digamos, estas caracterizaciones bien cercanas a la realidad, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno las lee, dice agotamiento, sensación de irrealidad, fantasía de aniquilamiento, fragmentación de la identidad, trastornos del sueño, conflictos con relaciones afectivas y los vínculos de pertenencia, decís, bueno, claro, me estás matando, me estás tirando un montón de cosas. Bueno, es lo que le pasa con las sensaciones que tienen muchas de las personas que padecen como rebote del daño psicológico. Solamente, digamos, después hay otros rebotes que tienen que ver con otros temas, ¿no? ¿Qué entendemos por violencia laboral? Ahí, aunque no sé si lo llegan a leer. Bueno, obviamente que hay un deterioro en términos físicos, el deterioro que va a generar un montón de cuestiones físicas, concretas, más allá de lo que hablábamos antes, que es más cuestiones psicológicas, las alteraciones en términos físicos, lo que nos pasa físicamente, lo que sentimos en el cuerpo, ¿sí? Más allá del agotamiento, todo esto que mencionábamos recién, lo que nos pasa a nivel del cuerpo. Cuestiones gastrointestinales, hipertensión, enfermedades cardíacas, endocrinológicas, esto nos llamó mucho la atención porque lo que notábamos, y esto lo consultamos con gente que está más ligada a estos temas, pero del ámbito de la salud, que las cuestiones endocrinológicas, por fin me salió entera la palabra, que tienen que ver con tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, digamos, es una de las afecciones en términos físicos que más se dispara. ¿Sí? Es una glándula, les cuento lo que yo a veces no tengo idea de estas cosas, pero digamos, cuando empezamos a indagar sobre esto y para interiorizarnos y formarnos sobre el tema, entonces nos decían, es una glándula que regula no una cosa, 50.000 cosas del organismo, y que si la tiroides se desregula y se puede disparar por alguna de estas cuestiones que vienen de estas psicológicas que leíamos antes, se puede regular un montón de partes del cuerpo y esto hace que uno sienta un montón de cosas en términos físicos concretos más allá de las cuestiones psicológicas. Acá abajo hacemos una descripción breve para no meternos en si no nos metemos ahí nos salimos más. Digamos que estas afecciones, todas estas cuestiones de violencia laboral afectan tanto a varones como a mujeres, obviamente, pero en el caso de las mujeres es absolutamente mayoritario el padecimiento de la violencia laboral y con consecuencias, por ende, por consecuencias más, digamos, esta sería como una suerte de lectura básica, chiquitita, si le metemos la perspectiva de género a la violencia laboral. ¿Sí? Cuando uno le mete la perspectiva de género, vamos a ver que si vas a los registros de denuncia de violencia de género por violencia laboral, la mayoría de las personas que denuncian alguno de estos tipos de violencia laboral, o sea, son mayoritariamente mujeres que varones las que padecen la violencia laboral, así como en el ámbito de las violencias en general, las mujeres padecen en un 95% la violencia laboral respecto de los varones, en un 95%. Por eso, bueno, quiero hacer también otra discriminación, otra apartadito en términos de perspectiva de género. No es casual que en el año, allá por, creo que en el 90, no me acuerdo bien la fecha, se creó el Consejo Nacional de la Mujer, que después se llamó Consejo Nacional de las Mujeres, que después se llamó Instituto Nacional de las Mujeres, que ahora terminó siendo un ministerio que acaban de cerrar. Digamos, ¿por qué creen que estas políticas? Porque los ministerios, los consejos, los institutos son políticas públicas específicas para que abordan determinadas temáticas. Entonces, cuando se crean los ministerios o los consejos o los institutos, son políticas públicas que atienden determinadas cuestiones. Entonces, ¿ustedes por qué creen que se crean? ¿Sí? ¿Por qué no hay un ministerio de los varones? ¿Por qué no hay un Consejo Nacional de los Varones? Porque los varones, nosotros los varones, la tenemos bastante más fácil en términos de género, digamos, ¿sí? Nosotros no padecemos la violencia de género.
Entonces, alguien puede levantar la mano y me puede decir, mira, yo soy víctima de violencia de género. Ok, pero no explicamos la realidad. Si yo soy víctima de violencia de género en mi familia, en mi pareja, en lo que fuera, digamos, eso no explica la realidad, ¿sí? Lo que sí explica la realidad es que el 95% de los casos de violencia de género lo padecen las mujeres sobre las manos de los hombres. Eso sí explica la realidad. Por eso las políticas públicas se direccionan en un lado y no a otro. Por eso, digamos, se generan los consejos nacionales de las mujeres, ¿sí? En el caso de la violencia laboral, para traerlo de vuelta acá y no irme por las ramas de temas que me gustan mucho, por eso digo que es un tema que daría para muy largo. En el caso de la violencia laboral, si le metemos la perspectiva de género, vamos a ver lo mismo, que la mayoría de los casos de la violencia laboral son hacia las mujeres y no hacia los varones. Y después vemos si es ascendente, descendente o entre pares, ¿sí? Bueno, voy a tratar de ceñirme a esto que trajimos. Vamos a dar una definición de violencia laboral. Hay varias definiciones de violencia laboral. Elegí una que es un poco más concreta, de fácil, digamos que y clara, digamos, ¿no? Entonces la voy a leer textual. Dice, ¿qué es violencia laboral? La violencia laboral es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad someter o excluir a un trabajador o trabajadora de su lugar de trabajo. Cuando alguien emprende, digamos, sobre otra persona una cuestión de violencia laboral en términos de hostigamiento, independientemente del formato psicológico, acoso físico, violencia física, acoso sexual, ¿sí? Independientemente del formato, ahí, digamos, lo que aparece es esto, digamos, una idea, digo, primero que es un abuso de poder, generalmente, particularmente las cuestiones de violencia laboral son más verticales que horizontales y que, o sea, son más verticales y descendentes, o sea, de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Generalmente tienen que ver con una relación de poder asimétrica, es decir, yo director, directora, subsecretario, lo que fuere, hago un hostigamiento sobre Gustavo que es bien peleado, ¿sí? Es una situación de violencia laboral, digamos, de arriba hacia abajo. Generalmente tienen que ver con estas relaciones, con relaciones de poder, es decir, yo tengo más rango, soy jefe, soy esto, soy aquello, sobre determinada cantidad de gente que trabaja para mí o trabaja en mi lugar de trabajo y que responden a mí. Entonces hay casi como ahí nomás un abuso de poder que es un límite muy impreciso de medir, está casi todo el tiempo, pero vuelvo a las personas que padecen estas cuestiones, entonces empiezan con boludeces, que no es una boludez, ¿no? Pero digo, con cosas muy de abajo hacia arriba, que es, che, le vas a comprar me vas a sacar la vuelta y me compras el regalo para mi hija que no tengo tiempo, y yo estoy con un montón de cosas, y bueno, entonces uno termina comprándole el regalo a la hija de su jefe, de su jefa, del tío, del coso, le compran esto. Digamos, eso ya es un abuso de poder en sí mismo y es una relación absolutamente asimétrica y desigual, porque quien me lo está pidiendo es mi jefa o mi jefe, y lo que está en juego siempre en el medio es la pérdida de laburo, o no la pérdida de laburo, sino, no sé, la hora extra, un montón de cuestiones que entran ahí como salario indirecto a veces, en las relaciones laborales, y que empiezan a jugar y entonces empiezan a jugar. Quien padece la violencia laboral, primero que no la reconoce como violencia laboral, es decir, si yo voy a comprar el diario a mi jefe todos los días, la verdad que me va a costar un montón de tiempo darme cuenta que eso es violencia laboral o que es abuso de poder, me va a costar hasta que uno le empiezan a pasar algunos clics, ¿viste? Te empieza a caer la ficha por alguna otra cosa, porque siempre esto viene acompañado de otras cuestiones, no es solamente comprarme el diario. Entonces, estas cuestiones que son, vuelvo a decir, sacadas absolutamente de la realidad que padecen un montón de personas, es lo que traduce, digamos, de alguna manera esta definición que damos nosotros concreta de violencia laboral, que es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad someter o excluir, ¿sí? Porque esa es otra básica, fácil, seguramente nos pasó a todas o a todos en algún momento en el ámbito del laburo, ¿sí?
Entonces, ¿tiene la finalidad de excluir? Sí, sí. Esa persona que somete a otra en un ámbito, en términos de violencia laboral, a otra persona, tiene como la finalidad excluir a esa persona. Excluirla definitivamente quiere decir que se vaya del lugar, o excluirla dentro del mismo ámbito de trabajo, que es una cosa terriblemente perversa, porque digamos, si uno se puede ir del lugar de trabajo y cambiar la relación laboral en otro ámbito, en otra oficina, en otra secretaría, en otra dirección, en otra subsecretaría o lo que fuere, tiene un activo más de salud mental, digamos, para esa persona, que si se tiene que quedar en ese lugar en un nivel de hostigamiento y de exclusión en el mismo ámbito de trabajo, ¿sí? Una de esas cosas a mí me llevó a trabajar en cuestiones por las que estoy hablando acá, que me pasaron personalmente. Entonces, hace 20 años, donde digamos, uno empieza a visibilizar estas cuestiones, donde no había un poco de cosas para mirar, digamos, no sabía a quién recurrir, no existía nada de esto, no se hablaba de violencia, entonces era mucho más complejo, pero, digamos, la finalidad de la exclusión es lo más marcado de la exclusión, digamos, y del mismo ámbito de trabajo, o sacarla del trabajo, es lo que más aparece todo el tiempo, por eso aparece dentro de la definición de violencia laboral. Puede manifestarse como agresión física, es muy difícil que suceda, digamos, no tenemos muchos registros de que así suceda. Acoso sexual o violencia psicológica. Algunos de estos casos los acabamos de mencionar acá. El acoso, digamos, la violencia física es donde menos registros tenemos, donde menos registros hay. Es muy difícil que alguien que quiere someter o excluir a otra persona, según la violencia que tenemos de violencia laboral, digamos, lo lleva adelante en términos de violencia física concreta por el nivel de exposición, no porque quizás no lo piense o no tenga ganas, sino por el nivel de exposición al que queda expuesto, valga la redundancia, por el resto del ámbito de trabajo, por el ámbito laboral, ¿no? Sus propios compañeros y compañeras, digamos, sería como volver de una situación medio indefendible, ¿sí? En ese caso, esa persona sería la que estaría retirándose del lugar, porque seguramente no pueda seguir laborando o siendo jefa o directora o director, lo que sea, alguien que agrede físicamente a otra persona o un compañero, ¿no? Entre pares, la violencia entre pares. También puede presentarse, como dijimos antes, tanto en sentido vertical, ascendente o descendente, como entre pares. O sea, porque la violencia laboral, como dijimos también antes, configura una violación a los derechos laborales. Eso también lo tenemos que tener en claro. Configura digamos, va contra los derechos laborales, directamente. Y esto, digamos, en la ley 26.485, que en breve calculo que van a terminar de destruir estos tipos que están acá, bacano que están ahí por la legislación, esa ley que incluía la violencia laboral y que le da un marco jurídico, una norma jurídica a la violencia laboral, digamos, tomaba particularmente en estos casos, ¿no? Entonces, digamos, ahora esto va a quedar un poco vacante, ya diría que está vacante esta situación, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la violencia laboral? ¿Sí? Yo lo dije, pero ahora lo voy a leer ordenadamente, me corro de mi verborragia. Dice, la violencia laboral surge cuando se realiza un ejercicio abusivo de poder. En muchas oportunidades resulta evidente y manifiesta, por ejemplo, cuando existe un maltrato verbal, insultos, gritos, malos modos, en los casos de agresión física o en ciertos niveles evidentes de agresión sexual. Y abajo aclara, la agresión física, cuando sucede la agresión física, es toda conducta directa o indirecta dirigida a ocasionar un daño físico sobre el trabajador o la trabajadora. El acoso sexual es toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual no consentido, volvemos a lo que es el sí es sí y el no es no consentidos, ¿sí? Por quien las recibe. Esto, bueno, obviamente que desempeña va en contra del desempeño laboral, porque aparte es humillante, ¿no?, para la persona que lo padece. Las consecuencias de la violencia laboral
afecta su salud psicofísica, veré que me fui de la cosa, afecta su salud psicofísica y puede producir situaciones negativas en sus relaciones sociales. A nivel físico, lo que ya dijimos antes, dolores corporales, trastornos, demás. Y todas estas manifestaciones de violencia, tanto psicológica como física, digamos, tienen que estar desde los ámbitos nuestros, de los ámbitos laborales, tendrían que estar abordadas en un formato que nosotros lo llamamos protocolo, ¿sí? Tiene que existir un protocolo en los ámbitos de trabajo, puede haber un protocolo general que después se traduce a particular, ¿sí? Los protocolos que tienen que activarse inmediatamente que surge o que se detecta la violencia laboral, porque el protocolo hace, digamos, que esto sea traducible de sanción, ¿sí? Entonces, y activar un protocolo no solamente sanciona a las personas que intervienen en la violencia laboral, sino que generan, digamos, una conciencia, digamos, empieza a meterse, digamos, al tema de otra manera, ¿sí? Cuando nosotros elaboramos con los protocolos, sabemos que los protocolos tienen determinadas características, se activan en determinado momento y esto empieza a trabajar sobre el conjunto de los empleados, trabajadores o trabajadores de los sectores que sean. Ahí donde existen protocolos de violencia que tienen que estar bien elaborados, que no puede ser cualquier cosa violencia, digamos, no puede ser, tienen que estar bien hechos y consensuados entre los organismos sindicales y el Ejecutivo en este caso. En muchos casos pasan por los consejos deliberantes, digamos, son los paraguas normativos que tenemos cuando desaparecen las políticas públicas afuera, ¿no? Otra cuestión. ¿Qué situaciones no implican violencia laboral? También algunas cosas las mencionamos. Los conflictos laborales, ¿sí? ¿Qué son los conflictos laborales? Bueno, ya lo sabemos, divergencias o dificultades entre las personas o reclamos relativos a condiciones laborales. Digamos, los problemas y sus causas o motivos son explícitos y pueden identificarse fácilmente. Un jefe con mal carácter o muy exigente, roces, tensiones, incidentes aislados, reclamos, esas cuestiones ligadas a los conflictos laborales no son violencia laboral, ¿sí? Entiendo que es muy difícil dirimir a veces a dónde está puesto el límite o cómo visualizar el límite, pero los conflictos laborales en general generan muchas cuestiones que tienen que ver con esto que dice acá, roces, discusiones. Siempre un conflicto laboral está compuesto de, obviamente, de una situación de conflicto, de discusión, arriba, alterada, muy arriba, y después hay un momento en la discusión, cuando ustedes discuten convenio colectivo, y después la discusión pasa a un ámbito de consenso, siempre. Si no hay consenso, habrá jornadas de paro y demás, pero siempre en algún momento el consenso aparece. Entonces, aquello que en un momento fue conflictivo, fue de mucho roce, de muy arriba, de una discusión muy álgida, después ya hay consenso. No confundir eso con violencia laboral. La violencia laboral es sostenida, sistemática, en el tiempo, y se manifiesta de otras maneras. ¿Sí? Una cosa es que yo discuta con Gustavo, por ejemplo, en un ámbito de discusión política, político-sindical o de convenio colectivo, no, pero pudo, esto no va así, que eso, a veces el insulto, esta cosa aparece cuando uno discute cosas muy arriba, muy calientes. Eso no quiere decir violencia laboral en sí misma, porque si no, no podríamos hacer absolutamente nada. Digo, no confundir, porque también nos pasa que muchos compañeros nos vienen a decir, che, pero entonces todo es violencia laboral, ¿dónde me meto? ¿Qué hago? Si miro para allá. Bueno, por eso es fundamental, ya te dejo 2 minutos, es fundamental que podamos laburar estos temas, aceitarlos bien, laburarlos desde los ámbitos que componemos, en donde estamos, para que estas cosas queden en claro. Esto es violencia laboral, esto no. Si yo tengo una situación de estrés, de burnout, como se llama burnout, de cabeza quemada, porque tengo una pila de 1,5 metros de expedientes, si trabajo en tránsito con él, y tengo 1,5 metros de expedientes, y me están diciendo no puedo, no llego, y che, hay que entregar esto mañana, o hacer la planificación para tal cosa, y me lo piden y no llego. No podemos
avancemos. Bueno, si eso no sucede y la persona esta avanza por otros medios, se verá si eso sí se convierte después en violencia laboral. Estas cuestiones no son violencia laboral. Y eso es importante que lo tengamos claro, lo que es y lo que no es violencia laboral. Porque si vamos a elaborar un protocolo, vamos a elaborar algún tipo de herramienta por el estilo, tenemos que dejar, o sea, incluir algunas cosas y dejarlas fuera otras. Porque tenemos que ser absolutamente claros, sinceros y honestos, y aparte ajustarnos a lo que marcan los términos conceptuales, ¿no? Las definiciones conceptuales. No, la pregunta era, vos hablaste del mal carácter de un jefe. En relación y en referencia a eso, cuando hay colisión de derechos, ¿cómo se determina cuál de los dos derechos es más importante? El derecho a colisión de derechos, el derecho a la autoridad del jefe, cuando hablamos del mal carácter, y el derecho al respeto de género, por ejemplo, cuando uno se refiere a una mujer. ¿Hasta dónde llega esa colisión de derechos y cuál hace la diferencia para que se determine como violencia laboral o como otra cosa? Cuando es de arriba hacia abajo, en general, lo que sucede es que, digamos, quien es jefe o jefa, digamos, no está convenida, digo, de convenio, para llamarlo de alguna manera, de la misma forma que sí está el trabajador o la trabajadora. Quien está, como quien sea jefa o jefe, digamos, tiene que respetar absolutamente todo el tiempo, en términos de escucha, a la persona que está, que es su trabajador o su trabajadora que está respondiendo. Cuando es muy difícil, porque en general, como decía antes, cuando se reconoce la violencia laboral, la mayoría de las veces es justamente de arriba hacia abajo, por la cuestión de la relación de poder, está casi como ahí nomás, de que se te escape o se te vaya esto, es decir, avanzar sobre esto, avanzar sobre lo otro. Mucha gente que no está preparada, digamos, para estar adelante de grupos de personas, para manejar los grupos y demás, es la que generalmente incurre en esta situación porque cree que esa gente le pertenece de alguna manera y eso implica eso se tiene, digamos, lo que tiene que suceder cuando es así es justamente, tiene que existir una herramienta que detecte y tiene que haber como una suerte de laudo, porque no se va a poder dirimir seguramente entre esas dos personas, porque si yo soy una mujer que considero que el tipo me está tirando onda, pero nadie lo ve, nadie lo sabe, no tengo un solo mensaje en el teléfono, y el chabón me hace eso solamente cuando está, porque digo, a ver, uno ve muchas cosas, ¿no? Entonces, y hay muchas cosas que están muy aceitadas cuando aparecen estos temas, ¿no? Esto que dicen, echa la ley, echa la trampa. Entonces, hay muchas formas que adopta la violencia laboral que son no invisibles, son recontra súper invisibles y casi imposibles de comprobar. Entonces, hay casos que son muy difíciles de comprobar, justamente, y que por la simetría incluso, ¿no? Entonces ahí puede, pero digamos, lo que sucede generalmente es que tiene que haber, digamos, una herramienta que diga, llámese un protocolo, llámese un ámbito de escucha para esa persona, a través del sindicato, la Comisión de Género y Diversidad, o como se llame, una secretaría. Nosotros, me voy a adelantar en el tema, así después ya largo y hablamos de todos juntos, que una de lo más importante que tenemos como rol sindical es primero esto, saber qué es violencia laboral, saber qué no es violencia laboral, darlo a conocer, establecer formación, ¿ven? Los sindicatos tienen que formar, capacitar, hablar de esto y establecer instrumentos que pueden ser el protocolo, el convenio. Y tenemos una ley, que lo mencionaba Gustavo antes de la introducción, la que cumplió 10 años, ¿me dijiste? Cumplió 10 años la 14. Bueno, entonces, si tenemos esta ley que nos habilita al convenio colectivo, que antes no nos sucedía,
los convenios colectivos, ustedes lo saben mejor que yo, digamos, uno puede establecer cláusulas en los convenios colectivos al infinito, ¿no? Digamos, uno en las reuniones del convenio colectivo de trabajo puede sentarse y establecer cláusulas que digan, bueno, en términos de género, esto, desde pautar los días que fue incluso la 14656 fue novedosa con el tema de los días por parto y demás, cuestiones que tengan que ver con temas de género, con temas de violencia laboral, establecer pautas que se firman entre el Ejecutivo y la entidad sindical y que además arbitra al Ministerio de Trabajo, hoy desaparecido, pero arbitra al Ministerio de Trabajo a laudar en el caso de que esa cláusula no se cumpla. Entonces vos vas armando un sistema de alguna manera de contralor y para tener estas situaciones que suceden todo el tiempo de alguna manera en un cierto coto de actuación. A la pregunta del compañero, quería un poco, porque es muy interesante, ¿no? La pregunta del compañero, el marco normativo, ¿cuál es el límite entre una persona que tenga un mal carácter, puede ser un violento o no, ¿no? Y yo creo que el límite, en ese caso, primero, tiene que ser circunscrito al ámbito laboral. Yo soy un jefe, no soy jefe, bueno, no estoy en ese puesto. Pero si yo tengo una carga de trabajo, producto de la que tengo, un funcionario municipal, ¿no? Yo tengo que sacar el trabajo y veo que alguna compañera, algún compañero, digamos, está revoloneando o está holgazando, que puede haber, bueno, por ahí, che, ponete las pilas, ponele, algo así, que tenemos que sacar el laburo porque hay un contribuyente que nos paga el sueldo a todos, digamos, entonces tenemos que responder. Y eso puede ser el límite. Ahora, digamos, ¿no? El mal carácter no implica que yo me tenga que bancar un hecho violento, como ser un insulto, un acoso laboral, de estar y darle, y ¿puedo ir al baño? No puedes ir al baño. O sea, creo que hay en la 14656 un marco normativo que le pone límites, ¿no? Está, precisamente, porque obviamente si a mí me pagan un sueldo en la municipalidad, yo tengo que cumplir con el trabajo. Es parte del contrato entre el ente empleador en la municipalidad y yo, que soy el trabajador o la trabajadora. Me parece que, digamos, también hay, no sé si se va entendiendo, Sí. Si la persona es ponerle muy insistente en que el laburo salga, y puede ser parte de su mal carácter la insistencia, ponerle, pero eso no es violencia. Violencia es cuando yo te insulto, te acoso, vamos yo iba más por el lado del respeto a los derechos tanto de las mujeres como del colectivo LGTB, más por el hecho de que muchas veces el mal carácter combinado con el derecho de autoridad que te impone el cargo que vos desempeñás, te puede llevar a colisionar con lo que siente la otra persona. Porque para vos es normal tener mal carácter, pero quizás la otra persona se ofende. ¿Tu nombre? Fabián. Fabián, mirá, en este recinto yo me acuerdo que firmamos el convenio colectivo de trabajo. ¿No? Vinieron de otros lugares, compañeras, sobre todo de la zona este, ¿no? Del conurbano, local. Y ahí están los límites, en los derechos y en las obligaciones. Y también, o sea, eso está
tanto en la ley 1456, en la sección primera, en la sección segunda, digamos, está ya la parte de convenio colectivo, pero también en un régimen disciplinario. Yo, como trabajador o trabajadora, no puedo hacer lo que quiero, pero el jefe tampoco. Yo tengo derechos y obligaciones. Yo tengo que cumplir el horario, tengo que venir, si falto tengo que justificar el día. Entonces creo que en ese límite está, digamos, donde nos tenemos que parar. Frente al tema, vuelvo al ejemplo tuyo, del mal, que estaba acá, del mal carácter. Ahora, ¿hay vacíos legales? Y puede haberlo, los metemos en el convenio colectivo. O sea, las experiencias hablan, por ejemplo, un vacío legal era la licencia por maternidad. Estoy hablando de uno, ni hablar de la violencia de género, del acoso sexual, la situación de las compañeras. Bueno, todo es hacia adelante y la ley es un marco donde nos permite todas las situaciones que se van planteando, podemos plantear una, digamos, ¿no? La discriminación por situación de género. Entonces la podemos ir planteando. Y no hace falta, no hace falta esperar la sanción de la reforma del convenio colectivo. Con un acta paritaria, si lo registramos en el Ministerio del Trabajo de la provincia, que es la autoridad competente, ya queda registrado y tiene fuerza de ley. Porque, dicho sea de paso, estamos aprendiendo todo, las relaciones, sobre todo los acuerdos firmados de los sindicatos locales, en ese caso nuestro sindicato de Mercedes, con el Ejecutivo, son vinculantes, son exigibles de cumplimiento. Entonces, ahí tenemos un montón de herramientas, las que están y las que se pueden crear. Perdón, ¿eh? No, una parte, yo no había entendido lo del mal carácter, no lo entendí o no te escuché. No, que un tipo tenga, en este caso es un tipo, ¿no? Una mujer, no sé qué es, un tipo, dijiste. Sí, no, es distinto, o sea, porque bueno, al haber una relación de jefe subordinado es distinto. No, ya sé que es distinto, le digo, para saber a quién refiere, si es este tipo o esta tipa. Digo, obviamente que si es una cuestión de carácter, no ha lugar. O sea, si ese tipo tiene, o esa persona tiene mal carácter, eso no amerita ni justifica nada. Y sí amerita y justifica que cualquier empleada o empleado de esa persona pueda generarle alguna situación, porque ninguna persona puede tener que bancarse el mal humor de alguien porque tiene mal humor. Entonces, como yo tengo mal humor. ¿Vieron esas personas que les dicen, bueno, que te dicen cualquier cosa, te dicen vos sos un hijo de puta, y dicen, che, pará. Y bueno, yo soy así, soy sincera, o soy sincero. Entonces te digo, no, que vos seas sincera no quiere decir que me digas cualquier cosa. Te agradezco la sinceridad, pero hay cosas que no podés decir. Entonces, si el tipo tiene mal carácter, entonces tendrá que o resolverlo o dejar la función pública. ¿Sí? O pública o privada, lo que sea. Y si además, por lo que vos mencionaste, esa parte tampoco, entendí poco de la... el tipo es transfóbico, digamos, porque nosotros tenemos la ley de cupo trans y en muchos municipios nos pasa que, bueno, la ley de cupo trans hace que, obviamente, pues, en algunos casos, bueno, el 1% de personas tienen que ingresar con el cupo trans. Hace un par de años, unos 3, 5, qué sé yo, 4, hablando en un encuentro que hubo en Merlo, que había hecho el Instituto Nacional de las Mujeres, yo fui a una charla que estaba la comunidad trans, en su mayoría representada por todos, y ellas nos decían que en los municipios, primero que la mayoría que entra con el grupo trans se va, termina abandonando, y las que se quedan se invisibilizan. O sea, no se dan a conocer como trans, ¿no? Si, digamos, ella es un varón, o sea, digo ella porque es una mujer, ella se autopercibe mujer, pero digamos, si nació varón, no, digamos, va como varón en la municipalidad, ¿sí? Deja de ser ella. ¿Por qué? Por esto, por el maltrato, por el abuso, por el maltrato permanente, por la violencia laboral, que termina en una, me dijo, prefiero
seguir estando, me dio una dirección de una calle, una intersección de calles donde paraban ellas, que hacían prostitución, que me caigan de un tiro por ahí una noche, un loco que venga, que seguir trabajando en este municipio, no digo en Merlo, digo, no voy a decir el municipio, en el municipio donde estoy, que la violencia que recibo, sin que nadie me toque, es intolerable. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de violencia laboral, ¿no? Me fui un poco del tema porque mencionaste una persona trans, digo que es otro tema importante dentro de la... no sé dónde íbamos, pero podemos abrir, ¿no? Si quieren, porque después vamos a hacer un apartadito sobre... Voy a leer, voy a hacer tipo tips de cuestiones ligadas al sindicalismo en relación al tema. Pero, o sea, abrimos la palabra para consulta, alguien que quiera decir algo, plantear un tema. Buenos días, soy Dari. Yo soy secretaria general del municipio de Navarro. Estoy muy de acuerdo con... Y además soy trabajadora de la salud. Hace 30 años que trabajo en el hospital, por lo cual tengo todos los síntomas que puso ahí, no le erró ninguno. Sin tiroides, ablación de tiroides. Así que bueno, es tan real, lo que pasa es que nos cuesta darnos cuenta. Como usted bien decía, que pasaron muchos años donde no se hablaba y se normalizaba ciertas situaciones. En el Hospital de Navarro se viven diferentes tipos de violencias y bueno, yo en algún momento fui delegada de otro gremio, hace muchos años, hace 2 o 3 que dejé, pero hace unos 4 o 5 años que voy con el secretario general, yo era delegada, a hablar con la administradora y el secretario le pregunta, ¿usted tiene algún problema con el personal, con Marita? Y la administradora le dijo que sí. Ahora digo, ese delegado, ese secretario general o subsecretario del gremio de UPCN, se ve que no tenía información ni formación de este tipo porque debería haber hecho la denuncia. Entonces, creo que es muy oportuno esta charla, este debate, este análisis de las situaciones, porque hay distintas situaciones en los municipios. Los castigos asolapados de no le dan más hora extra, porque fueron a una reunión o porque se afilian a un sindicato. La negación nosotros estamos viviendo hoy por hoy, que el intendente no nos abre el código de descuento de nuestro sindicato, tampoco me dan la audiencia que le he solicitado en diferentes oportunidades, en este mes le he pedido como 20. Sí, no, me dice que no me vaya por las ramas, pero yo me voy a ir igual. El jefe del servicio, yo en este momento estoy con una licencia, bueno, además de los problemas laborales he tenido problemas personales serios, y el jefe del servicio me acerco al hospital, que no lo he abandonado a pesar de mi licencia, siempre estoy, porque yo soy la coordinadora del servicio, y me dijo, ay, llegó la psiquiátrica, delante de los donantes, delante de mis compañeras de trabajo. Entonces, es una falta de respeto continuo, que uno lo ve como falta de respeto. Yo lo vi como falta de respeto, pero es una violencia más de todas las que he vivido en mi lugar de trabajo. Así que bueno, le agradezco su tiempo, le agradezco a Evangelina por invitarme y vamos a trabajar muy firme sobre este tema, porque no sé si lo vamos a poder erradicar, pero tenemos que cambiarlo, que tenemos que revertir esta situación, y aún ahora que quedamos despojados del Ministerio de la Mujer, es importante que difundamos estas situaciones y que haya menos compañeros con tanto de problemas de salud, que todos los que enumeraste los tengo yo de hace un montón de años. O sea, empecé con hipertensión, empecé con la falta de memoria, o sea, todos, no hay nada que me falte. Así que es muy importante y creo que poner en palabras que lo que nos pasa no es estrés por mucho trabajo, que usted lo diferenciaba muy bien,
sino que la falta de reconocimiento, por ejemplo, es otra forma de violencia laboral, ¿sí? Porque hay un reconocimiento para un amigo, para un, no sé, militante político, pero no para una persona que crea un servicio y que trabaja haciendo políticas públicas dentro del municipio. Entonces, diferente, asolapadas, que no se ven, que no están visibilizadas, pero hay que ponerlas en palabras y hay que accionar. Bueno, una cosita y después seguimos para otra persona que quiere hablar. Pero, por ejemplo, vos mencionabas recién que no les habilitan el código para... Eso no es violencia laboral. Eso es parte de una conflictividad laboral, ¿sí? Pero no lo puedes identificar como una violencia laboral, porque sí, aparte sería como una violencia laboral colectiva, ponerle. Estamos hablando acá, cuando hablamos de violencia laboral, también hablamos, no sé, por ahí lo dije, por ahí no me acuerdo, que tiene que ver con una cuestión entre personas, entre vínculos entre personas, y no que, por ejemplo, el intendente esté peleado con el sindicato tal. Esto es una cuestión de conflictividad laboral que no hace a la violencia laboral. Sí, te puedo decir que después los ambientes laborales de ahí para abajo generen algún tipo de cuestiones que se puedan convertir en violencia laboral, no lo sabemos. Pero sí definida como violencia laboral no lo es. Sí, también quería decirte que claramente es importante, estos temas no van a desaparecer. No, como vos dijiste, no van a desaparecer, pero por eso es importante militarlo, ¿viste? Porque es como la violencia de género, o sea, si no vienen las mujeres militándola desde hace 50, 70 años, digamos que fueron contra viento y marea los organismos de mujeres, las mujeres organizadas en distintos ámbitos, sindicales, políticos, no rompieron, digamos, no le metieron ahí, rompieron, digamos, no tendríamos una ley de violencia, no tendríamos una ley de identidad sexual, no tendríamos matrimonio, bueno, un montón de cosas que se puso la vara ahí alta y que, digamos, lo que está pasando ahora es que esa vara la están bajando a trompadas casi. Entonces, esa política pública va a haber que empezar, lo que en un momento se militó hace 1000 años y que salió y después, esa es la diferencia entre la agenda pública y la agenda política, ¿no? Digamos, cuando la agenda política lee la agenda pública, la demanda pública, la convierte en política pública. Eso pasó en términos de género, en términos de violencia en general, entre el 2004 y el 2015. Básicamente donde existieron concretamente esas políticas públicas. De ahí para acá empezó el derrotero de voltearla. Entonces, eso que entre esos años que nosotros nos dedicamos entre el 2004 y el 2015 a laburar sobre las políticas públicas, a llevarlas adelante, ¿no? A llevarlas adelante, tuvimos programas como el Ellas Hacen para mujeres víctimas de violencia, o sea, se llevó adelante un montón de cuestiones que ahora están sacándolas. Entonces, en un momento las empezamos a ejecutar y llevarlas adelante. Y ahora tenemos que volver al principio, empezar a militarlas de vuelta porque las están vaciando. Entonces, tiene que ver con esto que vos decís. Llevarlas adelante en cada ámbito, de chiquitito, mediano, grande, de a poco, discutirlas, ponerlas en discusión, juntarse las delegadas, los delegados, hacer una charla, transmitirlo, generar algún instrumento. Nosotros estamos abiertos, si nos tienen que hacer alguna consulta, lo digo con Evangelina, digamos, cualquier cosa que podamos ayudar, les vamos a dar una mano, o sea, para que ustedes puedan avanzar en estos temas. Es la única forma que conocemos. Si no hay política pública, es la única forma que conocemos. Es generar la agenda nosotros mismos, ¿sí? Desde abajo, o sea, desde el pie, como decía Berlín. Esa es, ¿no? Me parece. Bueno, seguimos. ¿Tienen más que decir? Yo quería hacer nosotros a través de esta militancia que empezamos a tener sobre violencia laboral, empezamos a recorrer distintas áreas de trabajo y muchos compañeros medio como que no querían hablar del tema. Lo más interesante es que los funcionarios no quieren hablar del tema, porque hoy yo compartí la invitación con todos los funcionarios municipales, todos los secretarios, y vino solo uno. Eso habla a las claras de que hay una resistencia también. Más allá de agradezco la presencia del intendente, porque eso que es una bajadita muy importante para el resto de sus pares. Porque él vio que hubo un solo
subsecretario que vino a sentarse acá a escuchar, más allá que se haya tenido que ir por su rol de funcionario precisamente. Pero bueno, nosotros lo que queríamos era la importancia de que los funcionarios estén acá. ¿Por qué? Porque ellos tienen una bajada de línea, iban a tener una herramienta fundamental, que es esta, la capacitación, para que ellos después puedan bajar a todos sus pares, los jerárquicos, los jefes de área, de cómo se tienen que empezar a manejar. Tenemos un caso grave de violencia laboral, que es en el centro de monitoreo. Nosotros hemos hecho un expediente administrativo en principio y nos reservamos el derecho de hacerlo en la justicia, esperando que se tome una determinación con esto. Tenemos compañeros que están con patologías de salud. Nosotros acá también en el recinto tenemos una compañera que sufrió violencia laboral, que también lo llevamos directamente, fuimos más por ahí severos, porque fuimos a la justicia. También se pasó esto por RT, que no hubo un rechazo a la RT por el síndrome de burnout, y estamos trabajando sobre eso. Digamos, nosotros lo que queríamos con el letrado era visibilizar la situación de las trabajadoras, porque eran 7 trabajadoras que recibían constantemente una violencia laboral, un acoso laboral, incluso tratándolas de no solo verbal, era la violencia. Funcionaria, coordinadora política, y sigue siendo coordinadora política. Es una mujer. Lo que tenemos en Mercedes es una particularidad. La violencia laboral es ejercida más por mujeres que por hombres, y funcionarias y pares. Esta militancia de esta capacitación, nosotros ya veníamos de antes. Esta capacitación en lo que termina, digamos, todas esas recorridas que hicimos en los distintos lugares de trabajo, empezamos a encontrar a las compañeras que son delegadas o comisión directiva, que fueron por todas las oficinas a plantear esto. Hubo compañeras que se le largaron a llorar, como que no podían creer que viniera alguien a decir existe la violencia laboral y lo está padeciendo. Bueno, lo feo de la situación fue que cuando las compañeras se abren, el que aplicaba la violencia estaba afuera y escuchó todo. Es una situación compleja para nosotros como organización gremial. Lo que necesitaríamos es tener un protocolo de violencia laboral para ver cómo hacemos con estas situaciones. Tenemos compañeros que están de licencia hace muchos años, con todas esas enfermedades que vos planteaste ahí, y incluso 2009, hay un caso del año 2009 que estaba otra comisión directiva y la persona sigue de licencia por todas las enfermedades que le ocasionaron la persecución laboral de un jefe que hoy está siendo nombrado director, en breve. Complejo. Perdóname, Eva, sigamos. Primero, es fundamental que la comisión directiva, los delegados de nuestro sindicato hagan punta en este tema. El acompañamiento al principio nunca va a ser masivo por los miedos, las presiones, las amenazas que pueda haber en el propio sector. Pero lo importante es que ustedes empiezan a dejar una huella. Ustedes hicieron punta y tuvieron una recepción en el compañero intendente, en la compañera presidenta del consejo. Dicho sea de paso, ambas autoridades son autoridades de aplicación de los convenios colectivos y de la ley, porque pueden, obviamente, es mejor que tengan relación
partidaria, a veces no, pero son ámbitos distintos. Uno es un ámbito ejecutivo y otro un ámbito legislativo, donde muchos municipios, no acá, lo otro, el Consejo Deliberante está en contra políticamente del intendente. Son ámbitos distintos. Pero vos nombraste una situación, yo le quiero dar un ejemplo. En mi distrito de pertenencia, San Isidro, se hizo un protocolo contra la violencia laboral, el acoso laboral y sexual. Y se puso en un acta y tiene fuerza de convenio colectivo. Entonces, aprovechemos esta instancia donde el intendente, porque va a haber que acordar ese protocolo, pero ya ponerlo en un acta paritaria, registrarlo en la delegación más próxima del Ministerio de Trabajo, Claudio puede colaborar con la confección de ese protocolo o de traer herramientas de protocolo de procedimiento. Después se puede mejorar, pero arrancar con algo para que la gente que hoy acompaña desde el silencio de esto, y nosotros hicimos la actividad con nuestra federación que también está de acuerdo con este tipo de políticas, con nuestra secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades y Trato, María José, con todas las compañeras. Fíjense que acá hay tres sindicatos representados y las tres son secretarias generales mujeres. Y la cantidad que hay de secretarias generales en la FESIMUBO debe ser una de las que más, salvo el gremio docente, ¿no? Porque son más compañeras, digamos, un tema. Pero, bueno, aún así, aún siendo mayoritariamente compañeras docentes, los dirigentes son más hombres, digamos, ¿no? Que son más varones. Pero nosotros, no, bueno, entonces si tenemos la federación, la confederación, la municipalidad, el consejo deliberante, el sindicato, como que tenemos la situación ideal para armar más temprano que tarde nuestro protocolo. Tenemos esto se ha difundido en los medios de Mercedes e instalarlo. Y sí, muchas veces esto en la militancia sindical y municipal muchas veces anda a pelear que te tengo el saco, ¿no? Pero es así. Bonavena decía, acá para ver, cuando me empujan y hasta me sacan el banquito, digamos, ¿no? Cuando me mandan a pelear. ¿Te acuerdas Ringo Bonavena? Estoy hablando del boxeador. Esto es así, pero para eso estamos. Por eso somos dirigentes. Tenemos que estar a la cabeza de los reclamos, pero como esta es una causa noble y le podemos evitar, como dijo Ben María, padecimiento de futuras enfermedades psicofísicas, psicológicas y físicas, o las dos, entonces es buenísimo, no nos desalentemos, al contrario, lejos de desalentar, animémonos porque esto va a ser así. O sea, lejos de, bueno, hicimos punta y además ellos se ven reflejados en las políticas que nosotros vamos llevando. Esto va a tener necesariamente un buen puerto, pero necesariamente. Y hoy hay que en política y en sindicato, pero digo política sindical, no política partidaria. Pero ya que está, pero incluye. Si tenemos el apoyo de las máximas autoridades del municipio, en presencia, tenemos todo. Es una oportunidad mejorable para ya ponerse a laburar en el protocolo que marque ese procedimiento, con un protocolo donde todo el mundo lo tiene que respetar, porque está acordado entre el municipio y el sindicato y tiene fuerza de ley, porque es vinculante. La pregunta es la siguiente. Desde el marco, toda ley tiene un objetivo cuando se formaliza en el criterio y en el concepto de la ley respecto a la violencia laboral. El objetivo es la finalización de la violencia o la sanción del hecho consumado. No, a ver, la violencia laboral en términos generales,
como decíamos recién, no va a parar, o sea, yo creo que se va a incrementar. Lo que hacen los marcos regulatorios, digamos, los marcos normativos, a través de leyes, estatutos o lo que fuere, lo que hacen los marcos es establecer límites. Entonces te encorseta dentro de un límite. Si vos de este límite te corriste para acá, te echo, te suspendo, qué sé yo, porque incurriste en una conducta que la ley o el marco normativo que fuera dice que estás haciendo algo indebido. O sea, si vos estás tratando mal a alguien, o estás acosando a alguien, o estás sobrepasándote, bueno, todo lo que vimos hoy, con alguien, eso, digamos, va a actuar sobre eso. Y la idea es que deje que la violencia laboral en cada caso particular desaparezca. Obviamente que no esté más. Ahora, eso no quiere decir que aparezcan otros casos y otros y otros y otros y otros, porque las relaciones interpersonales van a generar siempre esas relaciones conflictivas de trabajo que muchas veces tienen causas externas. En general, las causas son más endógenas que externas. Endógenas quiere decir, digo, al interior de cada grupo, ¿no? Se van generando por cuestiones bobas, a veces, que tienen que ver con eso, con la cotidianeidad, como nos pasa en cualquier relación que tengamos en cotidiano, ¿sí? De amistades, de pareja, eso. Entonces, eso hace que se generen determinadas cuestiones conflictivas. Las cuestiones conflictivas pueden quedar en un conflicto o pueden transformarse en violencia. Si es un conflicto, como dijimos antes, hay conflictividad, hay consenso, y hay conflictividad, hay negociación y hay consenso. ¿Sí? Eso no pasa a la violencia. Ahora, en cualquier situación que se da en cualquier ámbito de trabajo, estas cosas suceden todo el tiempo. El conflicto, la negociación y el consenso. ¿Sí? Siempre uno está discutiendo en términos de relaciones, de poder incluso. ¿Sí? Si nosotros queremos generar, esto nos pasó todo el tiempo con la generación de las oficinas, digamos que empiezan a aparecer en los municipios las áreas de género. Yo trabajé fuertemente en la creación de áreas de género en el ámbito nacional. Entonces íbamos a un municipio de Chaco, medio alejado de todo. Entonces la chica me decía, mira, somos ella y yo, y estamos a explotarla porque acá hay un nivel de violencia de carajo y no podemos. Y entonces íbamos a ver, no sé, que no tenemos recursos. Entonces, digamos, empieza toda esa cosa de cómo vos generás que el recurso contenga. Porque si vos querés, digamos, medir o poner un coto a la violencia laboral, tenés que tener algún recurso. Entonces, eso siempre generó mucho conflicto, mucha negociación y después consenso. Y se va adelante. Siempre, obviamente que hay un montón de lugares donde todo esto no llegó nunca, no llegó. Pero estamos hablando de que en muchos lugares sí llegó y no había nada tampoco, en la mayoría de los lugares. Y en ese caso que vos planteás, Chaco, por ejemplo, Formosa, Salta, la interracialidad, ¿cómo se resuelve? Es complicado. Nosotros trabajamos, yo particularmente trabajé mucho con comunidades, Huichí, bueno, en Formosa, en Chaco, ahí en un barrio que se llama La Herradura, que está todo en el impenetrable, que hay una comunidad indígena muy fuerte, y es un problema porque ellos tienen en esas comunidades hay mucha violencia de género. Son recontra patriarcales. Ellos tienen una discusión, pero o sea, lo que ellos tienen es una discusión un poco más pretérita, más anterior, que tiene que ver con el abordaje, o sea, como uno que viene venís de la capital, te pones, viste, esas cosas que no tienen nada que ver con ellos, digamos, que ellos sienten como que uno va a mirar como miraban los monos en el zoológico, más o menos, ¿viste? Y no está mal que lo vean así porque hay una parte de verdad que ellos plantean en esto. Entonces, cuando uno va con esto, te dice, bueno, está bien, vamos a hacer esto. Pero todo lo que vos me traes, esto que hablamos acá, tráemelo en mi lengua. Entonces nos mataban, porque digo, ¿cómo hago yo con esto? ¿Entendés? Que como yo no tenía el recurso, la herramienta para transformar que las publicaciones. Nosotros queríamos que ellos intervengan, trabajen, empiecen a publicar, empiecen a trabajar. Nosotros teníamos financiamiento para que ellos pudieran sacar, hasta que, primero nada, después conseguimos en esto del consenso, la negociación,
conseguimos plata para que ellos pudieran hacer la traducción de todo lo que nosotros les llamábamos a su lengua y ellos pudieran bajarlo a su comunidad y no esta cosa de que va el tipo de que viene de tal lugar a decirte cómo es el mundo, digamos. Entonces ahí es mucho más complejo, es difícil entrar, es muy difícil, es muy difícil. Se intentó mucho, se hizo bastante, pero falta un montón. Ahí es el lugar, ahí donde más falta, pero es muy difícil. Y aparte de la interpretación del concepto de violencia. No, claro, que eso sucede con el concepto de la muerte incluso. Para nosotros la muerte es una cosa y ellos la muerte la conceptualizan de otra manera. O sea, nosotros se nos muere alguien, nos ponemos a llorar, nos parte al medio, quedamos, viste, así, qué sé yo, y ellos la muerte la incorporan de otra manera. Entonces ya desde cosas así como muy... es difícil ingresar porque tenemos... es una cuestión cultural, básicamente. Es cultural. Entonces, ahí es más difícil, sí. Y menos ahora. Quería hacer una aclaración, perdón, que me recordaste vos. Cuando yo hablo del ministerio, que el ministerio no existe más, que cerró la persiana, estoy hablando del Ministerio del Trabajo de la Nación. No estoy hablando del Ministerio del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que sí, esto es lo que Gustavo contaba recién, donde uno puede... Está correcto. No, Entendimos. No, yo quería, volviendo con el tema de un protocolo sobre violencia, sencillo, digo, un protocolo puede ser algo bien sencillo, no demasiado, porque uno por ahí quiere corto, porque uno, viste, a veces quiere conformar y dice, bueno, se enredan leyes, qué sé yo, pero puede ser algo sencillo, corto, conciso, algo es algo interno, que lo podemos trabajar, puede pasar por el Consejo Deliberante también y sale y se puede aplicar. Es lo recomendable, hacer algo concreto, sencillo, no tiene por qué ser un tratado. Claro, internacional. Porque ¿sabés qué pasa con eso? Justamente es que es más fácil de vetar o de quedarte en una nube de una discusión donde no dirimís para ningún lado. Entonces, si vos ponés conceptualizaciones muy amplias, yo te digo es esto, y vos decís, no, ahí lo que está diciendo es esto. Entonces entras en una discusión que nadie puede resolver porque es muy etéreo, ¿viste? De todo. Entonces, tiene que ser concreto. Se define violencia laboral. El protocolo sirve para esto, es una herramienta de corrección de alguna manera de determinadas actitudes. Sirve para esto. Y consiste, y las medidas, y se lleva adelante de determinada manera. Se va a pasar por tal lugar, se lo va a firmar, va a hacer el acuerdo con. Sí, hasta se puede dar pequeñas instancias hasta llegar a algo, digamos, definitivo o correctivo, ¿no? Para ese funcionario o funcionaria que ejerció la violencia. Se puede hacer hasta cursos, qué sé yo, se le puede mandar a hacer cursos de capacitación, como se hace con las violencias de género. Yo lo que tengo es algo ahora con el informe. Yo te quería responder, Andrea, cómo funciona un protocolo. En San Isidro, hecho ya, conveniado, articulado, el sindicato tiene dentro de la comisión directiva, una comisión contra la violencia laboral, el acoso sexual y laboral, una comisión de género. Cuando hay una denuncia o una detección, ¿no?, de un caso de violencia de este tipo, generalmente son las que la sufren las mujeres, porque acá en Mercedes son las que la producen además. Bueno, pero en el caso ese, estas compañeras que integran la comisión visitan a la compañera que fue víctima, la contienen. Hay funcionando un asesor legal del sindicato para este tipo de situaciones, se la acompaña a hacer la denuncia en la Dirección General de Recursos Humanos y también donde se pone en visualización cuál es la funcionaria o el funcionario que lo cometió. También, si es un caso de violencia doméstica o un caso si lo amerita, la denuncia a la comisaría de la mujer, porque todavía hay situaciones donde van las compañeras víctimas y denuncian ante un varón, que generalmente por falta de capacitación, por machismo, por patriarcado, por lo que sea,
dice, y bueno, por algo empieza a justificar, lamentablemente, la situación violenta. Entonces, eso marca el protocolo y también con la denuncia pública que lo hace el sindicato. Bueno, nosotros concretamente le metimos todos los bombos, bandera y hongo al funcionario que cometió, o sea, acción sindical. Porque, como dijo Fabián, tratamos de que se erradique. Ahora, ¿tenemos la seguridad que no va a pasar nunca más? No sabemos. Pero erradicar la violencia, que sea una señal para todos, y si el funcionario, la funcionaria no tiene que estar más, no está más. De hecho, ese funcionario era uno de los que lo cometió, era supervisor general y a la vez supervisor de un área específica. Tenía dos cargos. Tenía que haber volado en los dos. Bueno, se logró volar de uno porque también existe el encubrimiento y el espíritu del cuerpo de determinado funcionariado. ¿Entendés? Pero a partir de estas cosas, los funcionarios empezaron a cuidarse. Algunos me decían que ya no cerraban las puertas de su... O sea, esto es importante, empezar a activar. Y en San Isidro, salvo cometemos errores como comete cualquiera, cometemos aciertos, pero digo, en función de eso, ya se naturalizó. Al principio fue todo un quilombo, se imaginan, ¿no? Pero ya el protocolo se aplica y se naturalizó. O sea, ya va, todos van, pum, pum, sabe que existe. Hace poco el sindicato denunció a un ex compañero municipal, ahora concejal de La Libertad Avanza, compañero de tránsito, que le tocó la cola a una compañera. Fue firmado todo, el sindicato activó el protocolo. Acompañó a la compañera y todo. Por esta naturalización de te toco la cola y no pasa nada. No, un quilombo. Hoy es concejal, no todo está tan concejal. Costó mucho tiempo desnaturalizar aquello que estaba naturalizado. Ustedes saben que en términos de cómo funciona, cuando algo se naturaliza, digamos, se convierte en sentido común y nunca se pone en tensión, ¿sí? No se tensiona, eso no se pone en discutir. Entonces, la mujer, como tiene la capacidad de parir, la crianza le viene ligada a la capacidad de parir. Entonces los varones andamos por la vida muy sueltos de un montón de tareas que sí redundan en las mujeres, y es el famoso trabajo invisible, no remunerado y demás. Entonces esas cuestiones que nos llevó mucho tiempo desnaturalizarlas, digamos, yo siempre, a mí me acuerdo que daba el ejemplo cuando yo iba a la facultad, estaba estudiando y viste que cuando cursas materias te haces conocido, gente amiga con que preparas una materia, la otra, y siempre notaba que siempre abandona gente, algunos no puede seguir por determinadas razones, pero siempre me pasaba que las que más abandonaban eran las mujeres. Y yo nunca me paré a pensar en eso, digamos, porque el nivel de abandono estaba más fuerte en las mujeres que los varones, y todo eso. Entonces, uno ahí empieza a darse cuenta, a tener lectura de esas cosas, y después con el tiempo, y se da cuenta que, bueno, la naturalización es que, bueno, todos estos roles, ¿sí? Estos roles específicos de la crianza, del cuidado de los adultos mayores, de los hermanitos, de los tíos, de todo lo que anda dando vuelta por ahí, recae sobre las mujeres, además de los maridos, parejas, lo que sea. Entonces, digamos, los niveles de abandono estaban puestos ahí, digamos, justamente cuando uno analizaba, porque después yo con el tiempo que me dediqué a investigar sobre estas cosas, empecé a indagar ahí y decía, pero abandono, no, sí, bueno, porque mirá, por tal razón, y todas tenían que ver con eso. Los programas a nivel, por eso es importante la perspectiva de género en la violencia laboral para dirimir estas cuestiones. Los programas nacionales, yo me acuerdo desde el Plan Jefas y Jefes, que deben acordar algunas personas, desde 2001 para acá, digamos, están hechos para que las personas, estaban construidos para que las personas con determinadas características, por todo el quilombo que pasó en el 2001, qué sé yo, pudieran acceder al programa. Cuando uno analiza esos programas se da cuenta que los que recorrieron ampliamente ese programa fuimos los varones y no las mujeres. Cuando uno indaga esos datos, ¿por qué los varones pudimos hacer todo el recorrido de la política pública esa y no las mujeres? Nos damos cuenta por qué las mujeres se quedaron en el camino. Entonces,
todas estas cuestiones que fuimos naturalizando en la vida, digamos, y que nunca cuestionamos, porque yo no me cuestionaba porque mis compañeras abandonaban la carrera y no los valores, y eran mujeres las que abandonaban. Entonces cuando empecé a beber, dice, no, pero yo me tengo que cuidar a mi vieja, yo tengo que cuidar a mi viejo, no, yo me casé y ahora vete mi marido, está haciendo le va re bien en el banco, qué sé yo, y está haciendo carrera laboral, y ¿cómo? ¿Y vos no hacés carrera laboral? O sea, vos también estudiabas, tenías un montón de cosas para hacer y tenías un montón de deseos y los dejás. Bueno, todas esas cosas que se naturalizaron en esta sociedad y en todas del mundo mundial, no solamente acá, hacen que nosotros, todo esto me llevó a la palabra que dijiste vos, naturalización, digamos, empecemos este recorrido de establecer estas dinámicas a través de la política pública, de poder desandar todo aquello naturalizado, como esta piba que nos decía, me tocó el culo y yo pensé que estaba bien, qué sé yo, porque es un ámbito donde todo el mundo lo hacía, entonces yo no me lo tomaba mal. Entonces cuando vos empezás a desnaturalizar eso, la piba se quería matar, decía, no puedo creer que yo permití esto, bueno, pero hay un combo, digamos, cultural que va alrededor de esto, digo, sí, ¿cómo se llama? Esta piba que canta la folclore, que me volvió el pocho, me volvió... Sí, Soledad canta una canción y la hace famosa, no por Soledad, porque ella no la compuso, no sé ni quién es el autor, y dice, con la sangre de mis venas te marcaré la frente, para que todo el mundo sepa que sos mi propiedad privada. De ahí a la violencia de género o a matar a una mujer, hay un pasito así. El autor es Mercedino. Y eso, el autor es Mercedino. El autor es Mercedino. No, te puedo creer, caí en el lugar, porque yo una vez se lo pregunté a ella, me tuve una cruce en un lugar y le dije, Soledad, y me dijo, no la canto más. No sé si la seguirá cantando, no sé qué, porque encima me dice, no la canto más. Porque lo cultural y la naturalización que mencionaba Gustavo recién funciona de esta manera, que penetra de una manera que ni siquiera lo ponemos en tensión, lo discutimos, lo reproducimos, pasa así, sin filtro. Entonces todo el mundo, ella revoleaba el pancho, cantaba esta canción, todos lo aplaudimos, pero cuando analizas, decís, che, pero estás diciendo con sangre de mi vena te mancharé la frente para que todo el mundo sea, que son mi propiedad privada a una mujer, le decía yo. Claro, yo para cerrar, ¿no? Eso hizo el feminismo, ¿no? El movimiento feminista fue a poner, digamos, en cuestión y en debate todo eso lo que culturalmente aprendimos, ¿no? Lo que es el patriarcado que nos fue formando tanto a hombres como a mujeres. Sí, tal cual. Y con la violencia laboral, digamos, si uno se va corriendo de estos ámbitos más, de lo que estamos mencionando es como lo más amplio, ¿no? Porque estamos hablando de la violencia así amplia, pero cuando entras en estas cuestiones de la violencia laboral, donde también está todo naturalizado, o estuvo durante mucho tiempo naturalizado. Entonces, ahora sabemos que se crea también otra política pública, las comisarías de mujeres, que también nosotros, digamos, medio de remota ahí, no formalmente, pero en las capacitaciones a las mujeres que atienden, porque las mujeres estaban tan masculinizadas, las mujeres policías que atendían a la mujer que iba con la denuncia, le decían lo mismo que le dicen el policía. Le decía, bueno, mira, ¿qué estabas así con esa remera? Y pero mira, estás mostrando la teta. ¿Qué querés decir al tipo? Ah, mira, con esas minifaldas. Digo, no puedo creer que eso te lo dijo una mujer. Sí, la comisaría de acá, no puede ser. Entonces, bueno, digo, esas cosas tan naturalizadas y que culturalmente están tan arraigadas que hasta las mismas mujeres que padecen esas situaciones, de alguna manera las llevan adelante. Entonces tuvo que hacer todo un recorrido de política pública con eso. Por eso insisto en la política pública, no es que esté un fanatismo con eso, pero sí que considero que es la única herramienta, porque nosotros podemos hacer muchas cosas solas, pero si tenemos una política pública que nos contiene, vamos a hacer muchas más cosas. Por eso estos no son ingenuos y cierran todos los lugares que están cerrando. Ni nadie, con estos temas que saben que tienen que van a obturar para que esto, si lo pueden sepultar, lo van a sepultar. Yo creo que no van a poder, pero vamos a tener, como dijimos antes, reanudar el esfuerzo. Me parece que ya podemos ir redondeando la charla, porque además, Claudio, a quien te agradecemos la presencia acá en Mercedes, le va a dejar el material para que ustedes lo repliquen. Le agradezco, Evangelina, la iniciativa con toda la comisión, a la compañera de Navarro, de Suipacha.
vamos a hacer una cosa, como arrancamos, teníamos que cumplir con las autoridades, le voy a dejar los diplomas a Evangelina, que además lo tiene que llenar y firmar, después se lo va a dar, y también en Mercedes se llevó a cabo una capacitación sobre la ley 14656 que dio justo un asesor que compartimos, que es el doctor Pablo Madoni. Nos dio los contenidos y en San Isidro, con el aval del Cholo Rubén García y de Hernando Val, editamos un librito y se lo trajimos. Léanlo, porque acá son todos miembros de comisión directiva, delegados, la importancia de la participación de los dirigentes gremiales en la discusión del presupuesto, acá en los consejos liberales. Y como tiene la tapa al doctor Madoni, pero en Mercedes, así que les traje un ejemplar para cada uno de ustedes. No sé si quieren decir algo. ¿Vos, Clau? ¿Te quedó algo? Ah, bueno.